grandes visiones proféticas. No, señorito. No, señorita. Sí, nos No, quedamos señorita. en los primeros 6 Sellos, ¿no? rotos. Los primeros 4 sellos rotos. Íbamos a entrar en el quinto sello. Ajá. ¿Sí? Sí. Íbamos a entrar en el Sí, quinto en el sello. quinto. Sí, lo Bueno. último que tengo yo anotado aquí es cuando El abrió segundo. el cuarto sello y Si luego tiene alguna pregunta o duda, por favor, siéntase libre de preguntar. En confianza. dice cuando abrió el cuarto sello y tengo la cita de Apocalipsis 6, 7 y 8. Así es, exactamente. Y ahí terminamos y les dije la próxima semana, si Dios no lo permite, entraremos a ver el quinto sello. Sí, el quinto. El quinto sello roto. ¿Sí? Bueno. Entonces, el contenido y visión de la quinta parte lo vamos a ver en Apocalipsis, que es Apocalipsis 6, 9 al 11. Es los textos que vamos a ver ahorita. Apúntenlo para empezar a leerles esos textos. No lo busquen para que no se distraigan y mejor pónganle atención a lo que escuchan, para que no se distraigan buscándolo. Porque luego a veces buscamos el texto y nos quedamos leyendo otra cosa en lugar del texto y nos distraemos y ya se pierde el hilo. Mejor así solo apunten el texto y yo les leo los textos. Dice, cuando él abrió el quinto sello, Apocalipsis. cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Apocalipsis 6, 9 al 11. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, si recuerdan quiénes eran todos ellos, porque recuerden que uno de los 24 ancianos le preguntó a Juan, ¿quiénes son todos estos vestidos de ropas blancas? Son los que salieron de la gran tribulación. Les dijo primero Juan, Señor, tú lo sabes. Sabes todo. Entonces fueron los que salieron de la gran tribulación. Quiere decir que entonces muchos de ellos murieron por la fe de Jesús, porque no aceptaron la marca de la bestia. Y fueron los que salieron de la gran tribulación. Bueno, ahora vamos a entrar al sexto sello destapado o roto. Y esto es por medio de Apocalipsis 6, 12 al 17. Ahorita vimos Apocalipsis 6, 9 al 11. Y ahorita vamos a ver Apocalipsis. ¿Sexto sello? Sexto sello. Es el sexto sello, sí. Recuerden que cuando lleguemos al séptimo sello es algo sumamente importante. Sumamente importante porque ese es como quien dice, Apocalipsis, ¿qué, perdón? Apocalipsis, les dije que era 6, 12 al 17. Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17. Dice de esta manera, y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo es movida de gran viento, y el cielo se apartó como un libro que se envuelve, y todo monte y las islas fueron removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Todo esto, hermanos, es precisamente lo que va a suceder. Son catástrofes celestiales. El sol, recuerden que el sol dejará de brillar porque ya no habrá más sol. ¿Sí? No sé si ustedes hayan oído hablar de cuando
una estrella se extingue o explota en el universo. O sea, una estrella se apaga, termina por deshacerse. O sea que se acaba su tiempo, Exacto. podemos decir. Sí. Y eso que dicen que también se cae a la tierra. Bueno, no verdad es eso? literal, Ah, no. porque, bueno, Están por más ejemplo, el grandes que la Sol se Tierra. puede considerar como una estrella, es un astro. El Sol es un astro que se puede considerar como una estrella. Pero, obvio, el Sol tiene 10, 20 veces el tamaño de la Tierra. De la Tierra. O sea que Es más y grande. hay estrellas también igual del tamaño del Sol o más grandes. La estrella más pequeña se dice científicamente que tiene 2 o 3 veces el tamaño de la Tierra, una estrella. La más pequeña. Entonces no podría ser que esas estrellas cayeran a la Tierra, no. Hay varias teorías, una de ellas es que es la que he estado discutiendo con mi hijo también, que habla de que las estrellas caerán a la Tierra. Y desde luego ahorita entendemos estrellas por aquellos artistas famosos, ¿verdad? Que son estrellas. Ángeles. Y ángeles también puede ser, ¿no? Sí, también podemos considerar ángeles, pero ángeles caídos. Porque recuerden que cuando Satanás, en Ezequiel me parece que es el que dice, subiré en las nubes hacia el cielo, dice, y pondré mi trono junto a las estrellas de Dios. ¿Qué son las estrellas? Los ángeles. Entonces, la cuestión es de que, estábamos viendo a los ángeles como estrellas, ¿no? Como estrellas. Entonces, pero no es literal que las estrellas caigan del cielo. Eso no es literal, es simbólico. Es simbólico. Pero sí estamos viendo que la luna ya no dará su resplandor. Eso también tiene un simbolismo doble, acuérdense, el tema que les di de los 12, día 12, mes 12, año 12, hora 12, y el texto 12 de Apocalipsis 12:1, donde dice, vi una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, y con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Ahí sí recuerdan qué significa eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa o qué simboliza la mujer vestida del sol? El pueblo de Israel. Sí, porque la palabra de Dios es como la luz del sol que brilla, ¿sí? Entonces esa mujer vestida del sol es que tiene la palabra de Dios, que ellos tuvieron la palabra de Dios antes que la iglesia la tuvieron los judíos. Y entonces la corona de 12 estrellas representa primeramente las 12 tribus de Israel, pero también a la misma vez representa a los 12 apóstoles de la iglesia. Y la luna bajo sus pies representa a la iglesia, porque el sol, la luna no tiene luz propia, recibe la luz de la luna, perdón, del sol. Y el sol. La luna recibe la luz del sol y la luna refleja su luz hacia la tierra, ¿sí? Entonces, hay otros textos que ya lo ponen de otra manera y dicen que entonces la iglesia ya no predicará más. Llegará el día en que cuando Dios quite o cierre la puerta de la misericordia, exactamente. La verdadera puerta de la misericordia. Exacto, ya no habrá predicación por parte de la iglesia. Por eso dice ese texto, que dice el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Su resplandor es la luz que recibe del sol y la refleja a la tierra. Eso simboliza la palabra de Dios, porque esa mujer vestida del sol es el pueblo de Israel, que tiene la palabra de Dios. Entonces, así mismo aquí estamos viendo, nuevamente lo leemos para un mejor entendimiento. Dice, miré cuando él abrió el sexto sello y he aquí que fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio. O sea, negro quiere decir que ya no brillaba, ¿sí? Y la luna se puso toda como sangre, o sea, roja totalmente. Se quemó la luna y ya no dará su resplandor. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Entonces, esto obvio no es literal, se especula que esas estrellas son los ángeles caídos. Y el cielo, dice, se apartó como un libro. Recuerden que Dios dice que en los últimos tiempos, así como Él extendió con sus brazos los 3 cielos, las 3 capas Así de la mismo tierra, las enrollará. se enrollará como un rollo. ¿Saben de cuánto? Un calendario que le enredan, ¿no? Luego lo abren y se desenrolla, pero luego se enreda. Así será el cielo.
porque como ya no va a existir el Sol, el propósito de estas tres capas de atmósfera, estratosfera y biosfera son porque el Sol podía quemar la Tierra, ¿sí? Entonces, al ya no haber Sol, no vamos a necesitar esos tres cielos. Bueno, Y eso va a suceder despuésito de cuando termina la gran tribulación. sí, va a ser parte de la ira de Dios a la tierra. Recuerden que porque ahí dice que aquellos que acepten la marca de la bestia van a recibir del vino del furor de la ira de Dios, Puro. puro, completo. ¿Qué quiere decir eso? Es el castigo directo. Ya no va a haber Aquí la Iglesia Católica, que se le llama la Gran Ramera, ella vertió el vino del furor de su fornicación, combinado, o sea, por abajo de la mesa, o sea, con engaños, empezó a adoctrinar a todo el mundo. Y hasta la fecha, la gran mayoría de gente cristiana, entre comillas, viene arrastrando todas las doctrinas de la Iglesia Católica, como es la ida al cielo, el infierno de fuego. Si antes ahora ya salió este señor León XIV, porque el infierno no existe, el purgatorio tampoco, el limbo tampoco, ahora ya los sacerdotes se van a poder casar, ya va a haber diaconisas en la iglesia, o sea, pastoras en la Iglesia Católica. Imagínense una sacerdotisa dando la misa en la Iglesia Católica. Todo eso ya va a ser ahora, de acuerdo al nuevo Papa, León XIV. Sí, y esa parte donde dice también que muchos se van a esconder en las cuevas. En las cuevas. Ajá, se van a esconder porque dice también la escritura que se aumentará el 7 veces la temperatura del sol o algo así. No, No, déjeme le leo el por qué se van a esconder, déjeme le leo. Dice, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto y todo monte y de las islas fueron removidas de sus lugares. O sea, las islas y los montes se deshicieron, se derribaron, las islas se movieron. Dice, y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, esta es la razón por la cual se escondían, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, ¿por qué se escondían? Porque tenían miedo de la ira del Cordero de Dios, que traía toda la ira de Dios sobre Y querían morirse, ¿no? Exacto, que no los viera, porque ahí dice que se escondían de la ira del que estaba sentado en el trono. ¿Quién era? Dios. Y de la ira del Cordero, el Hijo, exactamente. Asimismo, muchos en el momento de la gran tribulación van a querer esconderse abajo de la tierra a kilómetros, Sí, sí, porque hay excavaciones sí, de profundidad. los según. mentados bunkers. Ah, Que por ejemplo, se dice que en la Casa Blanca, en Washington, D.C., que ahí para el presidente tienen abajo la tierra a 30, 40 metros para abajo de la tierra. El tanque, ¿no? Que le llaman. Ahí tienen un búnker para en dado caso que haya una bomba nuclear, que se salve el presidente o los políticos de la Casa Blanca. Pero si dice Dios claramente, si aún en las estrellas te escondieras, De aún ahí de mismo ahí te bajaré. Si las estrellas están más lejos que la tierra, dice aún de ahí. ¿Y por qué dijo eso Dios? Porque Dios ya conocía estos tiempos, sabía que el hombre iba a buscar salir Ir a al la espacio, luna. ir a la espacio. luna, conquistar el universo, ¿no? Entonces ahí, así lo dice Dios, si aún en las estrellas te escondieras, aún de ahí te bajaré. Y también uno de los salmos dice, ¿a dónde me podría esconder de ti, Señor? Si voy a los montes, ahí estás tú. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si me escondo en las cuevas, ahí estás tú. Si voy al mar, ahí estás tú. ¿De dónde me puedo esconder de ti? De ningún lugar. pues es que no hay porque lo llevamos aquí. Sí. Pero espérate, no todos lo llevamos aquí. No todos. No todos, no. Por eso es que es importante. Pero aquellos que se quieren salvar Sí. escondiéndose, pues es que. Exacto. La gran mayoría, por ejemplo, ahorita Israel por eso no tiene revelación Israel sobre las profecías. ¿Por qué no tiene revelación? Porque no se le ha dado el Espíritu El Santo. espíritu. Solo acuérdense de ese tema que les di 3 profecías en una sola.
del Valle de los Huesos Secos, donde sí eso representa al pueblo de Israel, y Dios le dijo a, ¿qué es Ezequiel? Sí, Ezequiel. Ezequiel. Profetízales a estos huesos. Dales vida. Primero le pregunta al profeta, dice, ¿crees que estos huesos pueden volver a vivir? Sí, pues tú lo sabes todo. Dice. Pues profetízales, diles que yo voy a poner carne, tendones y piel en sus huesos. Y entonces eso simboliza que Dios le volvió a dar vida a su pueblo después de casi 2000 años de exilio, desde el año 70 de nuestra era, que Roma destruyó el templo, los corrió, los sacó de su tierra y todo. Después de casi 2000 años vuelven a ser nación, ¿verdad? Eso es lo que representa el Valle de los Huesos Secos. Pero dice el Señor, en los últimos tiempos, dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, de mis siervos y mis siervas. Entonces cuando Dios va a derramar Espíritu Santo, y es cuando se va a cumplir lo que dijo Jesús. Si cuando yo venga por segunda vez, dice, me mirarán los que me traspasaron, dice, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Dice, y se afligirán como se afligen por el Hijo primogénito. O sea, ahí menciona a los dos, al unigénito y al primogénito. El unigénito es el que estaba en el seno del Padre, y el primogénito es Jesús, el hombre. ¿Sí? Sí. Entonces, todo esto tiene que ser aclarado punto por punto para que quede claro en la mente y no haya confusión. Pero nuevamente, en la mayoría de congregaciones no les explican todo esto. ¿Por qué? Porque los pastores no estudian. Los pastores solo quieren esto, la lana, ¿verdad? Y quieren sentirse jefes y patrones de la congregación. Y no. Por eso nuestra iglesia se llama ¿cómo? Iglesia de Dios. No es iglesia de Ignacio, no, es iglesia de Dios. No podría ser de nadie más, solo de Dios. Bueno, entonces ya vimos que decían a los montes y peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la cara, fíjese, de la cara de aquel que está sentado en el trono. O sea, ¿se imaginan la cara de enojo de Dios? Porque Él, pues, nos dio oportunidad desde hace casi 6000 años atrás, oportunidad de que nos arrepintiéramos y nos acercáramos a Él. Dice, de la cara del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, o sea, de su Hijo. Bueno, entonces, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Nadie. Firme quiere decir, recuerdan, dice la Escritura, ojalá y nosotros, la iglesia, seamos dignos de estar de pie o firmes delante del Cordero. Por eso dice aquí, ¿quién podrá estar firmes delante del Cordero? Bueno, la iglesia. Si la iglesia sigue el camino correcto, ¿verdad? Y seguimos al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces podremos estar de pie delante del Cordero. Y no nos alejaremos avergonzados como lo hizo Adán y Eva. Bueno, hay que notar una cosa, un hecho sobresaliente, mis hermanos, y es el de que Juan, al ser invitado a conocer lo que encierra cada una de las partes de aquellos rollos que están sellados con 7 sellos, él no tiene que leerlo, por cuanto todo lo que está escrito ahí se le presenta en visión. Es decir, se le presenta la escena visual de lo que allí está escrito. O sea, ¿y por qué dice que entonces Juan no puede abrir los sellos para ver, sino que todo se le presenta en visión? ¿Por qué? Porque no era digno, ¿no? Sí, en efecto, nadie es digno, solo selló uno digno. Sí. Pero precisamente el único que abre, porque recuerden, son 7 sellos. No sé si entiendan qué es un sello. Es como una marca. No, una marca es diferente. Un sello es algo que está amarrado bien. No, miren, un sello, vamos a suponer, esto tiene aquí, yo tenía nada más que lo tuve que entregar cuando era yo director de adultos mayores, pero tenía yo el sello de la edad dorada. Aquí decía edad dorada, o sea, lo ponía usted en la tinta y lo marcaba en un papel. Sí. Y quedaba con tinta. Pero en aquellos tiempos los sellos eran con cera, con parafina. Se ponían parafina caliente y le ponían el sello ahí y ahí quedaba escrito. Y nadie podía romper ese sello hasta que llegara al indicado, ¿no? Asimismo, los 7 sellos, o sea, el librito, ¿se acuerdan? Ese libro escrito por los 2 lados, ¿no? Traía 7 sellos que nadie podía romperlos excepto
el león de la tribu de Judá, ¿sí? Ese es un sello. Precisamente antes también los reyes traían un anillo con la marca de su reinado y ponían su anillo en un documento, era el sello del rey, y nadie podía abrirlo más que el indicado al que el rey enviaba la carta. Ese es un sello. Ahí en mi tierra, Ajá. yo me acuerdo que, pues quién sabe hasta dónde llega la ignorancia de las autoridades, que no, creo que no traían sello. ¿No traían? Tenían una botellita así de tinta Órale. y sellaron ese base de la botellita Ah. al documento que escribieron. No, todo palacio municipal debe de tener un sello. Sí, Palacio municipal. sí, pero O sea, son gobiernos locales, por eso se le llama el presidente municipal. sí, Presidente porque preside el gobierno local. Y obvio viene ya la presidencia grande, que es la presidencia Federal. es decir, la federación. Estatal, ¿no? Estatal es uno y federal es otro. Ajá. Sí, entonces debe de tener un me sello. acordé por Bueno, hablar del entonces sello. Pero eso fue desde hace mucho, ¿no? Ahorita ya han de tener su sello. sí, les exige el gobierno que Sí. tengan eso. Sí, ya deben. Bueno, por otra parte hay que hacer referencia a que tanto en literatura como en teatro y cine se ha hecho una total separación de los acontecimientos aquí anunciados. Al hacer referencia a las visiones que representan las partes encerradas en las porciones selladas con los primeros 4 sellos, a los que se les ha inmortalizado llamándoles los 4 jinetes del Apocalipsis, y en los que dejándose valorar la imaginación, dejando volar la imaginación, se ha caído grandemente en la fantasía. Aún ellos han cooperado a la predicación que en el medio evangélico se ha hecho de ellos. ¿Entendieron eso? Entonces ahora son 7 sellos. Entre esos 7 sellos vienen los 4 jinetes del Apocalipsis. Son los primeros 4 sellos. Pero ya ¿cómo les diré? Ya la gran mayoría ya no comentan los otros 3 sellos, solamente los 4 jinetes del Apocalipsis. Y en eso se quedaron esos 7 sellos. Por eso es que ahí entonces no entra en su razonamiento el 7º sello, que es ¿qué va a suceder en el 7º sello? A la trompeta cuando viene El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Así es, veremos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, por eso muchos no entienden eso y nomás se basan en los 4 caballos del Apocalipsis, que son los 4 primeros sellos. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo no sé por qué le marqué aquí todo el tiempo. Fíjense que como perdí mi libro y después ya lo volví a encontrar, ¿no? Pero ya lo había yo rayado. Bueno, entonces las acciones descritas en las escenas mostradas en visión, haciendo una condenación de las acciones y eventos que se pueden apreciar en la visión que se manifiesta en cada una de las partes que quedan expuestas. Al ser roto cada uno de los 6 primeros sellos, tenemos lo siguiente: la visión contemplada al ser roto el primer sello, que el caballo blanco, su jinete, portando un arco y siendo dada una corona. Vamos a ver eso, porque aquí lo tengo un poco rayadón, miren, no lo alcanzo a ver bien. Vamos a usar la Biblia para ver todo esto, está en la Biblia. Vamos a ver después de, ¿qué leímos? ¿El 6º sello? Sí, ¿Sí, verdad? el 6º sello, Apocalipsis 6, 11 al 17. A ver, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes, como un caballo blanco. Bueno, aquí
dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. Para vencer. La gran mayoría de cristianos piensan que ese es Jesús, Jesús. ¿sí? No. Piensan que ese es Jesús. Pero no se ponen a pensar o a meditar que Jesús no usa arco. ¿Qué usa Jesús? La La espada. espada, exactamente. Usa la espada de su boca. O sea, ¿qué es la espada de su boca? Su La palabra. palabra. Su palabra, exactamente. Entonces dice aquí el jinete del arco, dice, significa dice muchas de las declaraciones que encierra el primer sello del caballo representa la credibilidad. No alcanzo a leerlo, hombre, porque lo leí ahí. Es la descripción que del Señor se hace en Apocalipsis 19, 11 al 16, debido a lo que ve, al que ve sentado sobre un caballo blanco, llamándolo el vencedor, el verbo de Dios, y teniendo en su muslo escrito el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas nos preguntamos, ¿podrá ser así cuando con ellos se declara la bendición del Evangelio, mientras que en las visiones mostradas, al ser rotos los otros sellos, en todos ellos se muestra cada calamidades y estragos y sufrir? Esto no puede ser así, pues no tiene ninguna armonía con las escenas descritas, ni el cabalgar de los otros jinetes, ni con las demás visiones. Obvio, entonces aquí lo que nos está diciendo es que no podemos confundir al primer caballo con el último caballo, que es el cuarto, porque los dos caballos son blancos. Nada más que al primero se le da un arco, y recuerden, ya les había explicado que simboliza el hecho de que traiga un arco. Ir a la guerra. No, señor, porque no trae flechas, nomás trae el arco. Ya les había explicado. Sí. ¿No se acuerdan? Claro. Es que ahí juega nuestro cerebro. Bueno, Sí, ahí recuerden Daniel 11:32, ¿qué dice? Daniel 12:32. 11:32. Ah, los que enseñan la justicia. No. 11:32 dice, con lisonjas Ah, sí. seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué son lisonjas? Son halagos. Palabras Entonces, bonitas. este caballo blanco, el primero, no va a usar armas, va a usar halagos, o sea, lisonjas se llaman. Va a usar halagos, o sea, les va a echar hablar porras, bonito. les va a hacer la barba ahí a los grandes, los va a tratar bonito, les va a dar dinero, les va a dar riqueza, les va a dar tierras. Daniel dice que por precio repartirá las tierras. ¿Sí? O sea que nuevamente la tierra de Israel será vendida, nuevamente. ¿Sí? Entonces ese primer caballo blanco representa al anticristo, que es el que dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? El pueblo de Israel, los judíos que violaron el pacto, el nuevo pacto, la nueva alianza que Jesús instituyó en el día de la cena, el mismo día de la Pascua. Por eso la cena se celebra exactamente el mismo día que se celebra la Pascua. 14 de Se celebraba el 14 de Nisan en el calendario hebreo, el 14 de Nisan en el calendario hebreo. Más que en el calendario de Galván, que es el calendario romano, cae en diferentes fechas. Como ahora cayó cuando? El 30 de abril, ¿no? El 30, martes. 31, ¿no? No, 30. No, 30. El 30. Bueno. Entonces sí, todo esto les De repito, marzo, ¿no? 30 de marzo. tienen que explicárselo los pastores a las congregaciones, a los congregantes. Porque no es lo mismo nada más de leer y bla, 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 y ya, cierras tu Biblia y listo. No sabes si entendieron, si no entendieron, si tienen preguntas, si no tienen preguntas. Y entonces, el pastor debe estar capacitado para contestar preguntas por medio de la palabra de Dios. No voy a contestar preguntas yo de lo que me imagino que es, de lo que yo creo que es.
No, no, no. Las Creo preguntas que se van a es esto. contestar con lo que Dios dice que es, no con lo que el hombre dice que es. Porque te repito, ahora se han brincado muchísimas trancas. Por eso dice Jesús, el que no entra por la puerta, el tal es salteador y ladrón. Y ladrón. Pues si la puerta es Jesús, y si no haces, dice Jesús, el que no es conmigo, En en contra contra de de mí. mí es. Entonces, si no haces lo que dice Jesús que hagas, entonces estás en contra de Jesús. Así de fácil. Y obvio, no te obliga. No te obliga a hacerlo, nomás dice Juan 14:15, ¿qué dice? Me amas. Si me amas, guarda mis Guarda mis mandamientos. mandamientos. ¿Me amas? ¿Crees en mí? Guarda mis mandamientos. Eso representa que sí crees en Dios cuando guardas sus mandamientos. Sí, hermano, Ajá. Daniel 11, ¿qué dijo? 32. 32. 11:32. 11:32. La primera, la segunda. Este texto habla entonces del primer Del caballo caballo blanco. blanco. Del primer caballo blanco, sí. Es el anticristo, el que va a seducir. ¿Qué es seducir? Es como cuando un hombre engaña a una mujer y la seduce para tener relaciones con una mujer. Eso es seducir. Asimismo, seducir también significa que te van con halagos, te van a hacer creer lo que no eres. Por eso a las mujeres se les engaña. No, yo te prometo que me voy a casar contigo y que no sé qué. Pero dame una prueba de amor. ¿Verdad? Que hasta ahí es donde está la mentira y la mujer como Eva caen redonditas, ¿no? Entonces, por eso es de que va a convencer al pueblo de Israel con halagos. Y van a ser engañados. Exacto. El pueblo de Israel, por eso te digo, el pueblo de Israel no tiene revelación Híjole, en cuando estos abran tiempos, los ojos ya. porque ellos no Hecho tienen el está. Espíritu Santo todavía, hasta que el Señor derrame de su Espíritu sobre toda carne, que es cuando el Señor va a cerrar la puerta de la misericordia. Entonces ya no va a haber oportunidad de que la gente se salve. Y por eso es que también ¿cómo les diré? Súper necesario que los pastores a hoy les hablen a la congregación del arrepentimiento, del pecado y su consecuencia, de que se arrepientan y se acerquen a Dios, porque va a llegar el día en que van a querer y ya no se va a poder. Y muy pronto será eso, ¿eh? ¿Y por qué lo digo muy pronto? No porque sea yo adivino ni porque yo sea Dios, no, de ninguna manera. La cuestión es de que la Biblia nos indica. Por eso Jesús no dejó fechas, dejó señales. Y una de esas señales, una de las más grandes es Mateo 24:32. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 24:32? Aprendan de la higuera. Así es. Y esa higuera ya retoñó. Ya retoñó, dice, cuando ven que las hojas están brotando, saben que el verano está cerca. Así entre ustedes, cuando vean que estas cosas están sucediendo, sepan que está a la puerta. ¿Quién? Jesús. Y de hecho estas cosas ya están sucediendo. Por eso es que es menester que yo termine de hacer una buena hermenéutica del capítulo 24 de Mateo, que nos hablan de las señales antes del fin, desde el versículo 3 en adelante. Nos hablan de las señales antes del fin. Y esa higuera ya retoñó desde el 14 de mayo. Así es, así es. Entonces ya Dios le permitió a ese valle de huesos secos volver a ser gente. Les dio espíritu de vida, no Espíritu Santo. Y fíjense la diferencia. A la iglesia, a nosotros ya nos dio el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque cuando nos bautizamos somos sellados con el Espíritu Santo. Y qué gran diferencia. Por eso dice Pablo, le dijo a los cristianos de aquel entonces, pero no se jacten, o sea, no presuman, porque ustedes no son mejores que los judíos. Pero sí, la iglesia va a entrar primero al reino de Dios, dice, y después todo Israel será salvo. Por eso dicen que no nos jactemos, no presumamos de que somos mejores que los judíos, no. Por eso dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. Entonces todo eso tiene que explicárseles a la iglesia para que comprendan cabalmente en dónde están parados, ¿verdad? Porque les repito, muchos cristianos, entre comillas, no saben por qué son cristianos. De hecho, ni los mandamientos conocen. Entonces, ¿cómo puedes tú ser un cristiano si no conoces los mandamientos? Es como si dijéramos, pues este es doctor, pero pues no sabe ni tomar la presión. Entonces no es doctor. No sabe diagnosticar a un paciente, pues entonces no es doctor. Un mecánico que no sabe hacer una afinación de un carro, pues no es mecánico. No saben ni cuál es el Así motor. Sí. Así nosotros. Un contador que no sabe contar, pues no es contador. Bueno, entonces, ¿vamos bien con eso?
Very Sí. good. Perfecto. Very good. Déjenme leer esto. Dice, nadie, vamos a ver Mateo 24, 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5. Así es. Les leo, nomás apunten el texto. 24. 24, 4 y 5. Capítulo 24, versos 4 y 5. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Por eso, fácilmente se les confundirá con en las palabras del Señor, pues de esto es de lo que el Señor dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los elegidos. Y esto ya lo saben dónde está, ¿verdad? Ujú. ¿En qué verso? Mateo 24. No. Mateo 24, 24. 24, 24. Así es. Saldrán falsos maestros y falsos Falsos profetas y cristos. harán señales en el mundo, dice, y a muchos engañarán, y de ser, Ser posible, posible, aún aún a a los los elegidos. elegidos. Y esto de ser posible nos indica que si no tenemos el conocimiento bíblico, seremos engañados. Sí. Seremos Porque engañados. Pero no- cuando tú tienes el conocimiento bíblico, no te van a engañar.